estaba bromeando los otros días, hace unos meses, con una amiga, de que yo sí soy también incluso un signo Tauro, que es signo tierra. Soy de Ajunta, de un monte, de que yo amaba irme a correr por atrás y llegar a la casa llena de fango hasta dentro de las orejas. Y entonces era como, soy del monte, tengo una conexión bien grande con la tierra, pero también amo el agua. Entonces decía, pues tú eres bache. Saludos y bienvenidos al podcast Rematriating Boriquén, Rematriando Boriquén, donde conversamos sobre el camino hacia la esencia de estas islas, este archipiélago y las aguas que los rodean, la restauración de nuestra esencia antes de la conquista y el colonialismo perpetuo, y la reclamación de nuestra sanación y liberación colectiva. Yo soy Yasmín Hernández, creadora de Cucubanación, artista, escritora, nacida y criada en Brooklyn, rematriando Boriquén. Pues aquí cogimos un break sin querer en el mes de agosto por razones de technical difficulties y quizás mercurio y otras cosas, pero bien. En el último episodio hablé del lenguaje, del idioma, lo que es dividirnos entre el español, el inglés y el spanglish. Y ahí mencioné también que habrán unos episodios que serían totalmente en inglés, como la mayoría han sido hasta este punto, otros en español y otros en spanglish. Pues cada mes nos vamos a concentrar en una persona diferente, las entrevistas que grabé con ellos en Cucubanación y su experiencia con la rematriación. Vamos a empezar con Quetzia Camacho Ramos, que es natural de Ajuntas, el pueblo de Ajuntas, y lleva tiempo en el pueblo de Mayagüez. Pues me van a escuchar hablar mucho de Quetzia, porque respeto mucho su trabajo. Y yo soy una persona que cuando respeto el camino, la luz y el trabajo de alguien y lo que ofrecen, no voy a temer el proceso de brindarle sus créditos, su gracia, ¿verdad? Su reconocimiento, porque mucho de mi trabajo es combatir esa invisibilidad impuesta del colonialismo. Y yo creo que cuando estamos haciendo algo que hay que reconocerlo y hay que visibilizarlo. Y pues que es una persona que ha participado mucho del espacio de Cucubanación, que es la persona que facilita los espacios del círculo de lectura Corehead, como van a escuchar aquí, cómo Quetzia reflexiona tan profundamente en estos temas del abismo, de lo que es la trinchera de Puerto Rico, hace una comparación brutal entre el abismo con el colonialismo, con el cimarronaje y mucho más. Pues mi nombre es Quetzia Camacho Ramos, soy natural de Adjuntas, del barrio Portillo. Nací y crecí allí toda mi vida. Y entre todas las rutas que me ha llevado la vida, me llevó por Ponce por un tiempo. Un tiempo estuve, durante 6 meses estuve en Chile y regresé. Me desplacé hacia el área metropolitana en búsqueda de trabajo. Y en esos procesos, mi hogar en los últimos 6 años ha sido Mayagüez, el oeste. No me identifico con ningún género y me identifico con todos. Ahí, ¿verdad? No. Se me hace bien complicado relacionarme con categorías y como mejor me puedo identificar, ¿verdad? Como una energía creativa.
Y pues sucede que hago poesía, pintura, performance, fotografía y exploro en toda la capacidad que puedo con mis contextos y recursos esa energía creativa. Sí entiendo, por ejemplo, que el término de matria, pues verdad, es otra propuesta, lo entiendo como una propuesta alternativa a esta visión de la patria, de los paternalismos, de la cuestión de pensar la ley del padre y cómo eso está presente ahí, como está masculino todo el tiempo. Y verdad, pienso la matria como una contrapartida que apuesta otras narrativas, ¿verdad? Pienso en cómo el discurso de la patria siempre ha sido desde los mártires, desde, ¿verdad? Espacios que han sido como bien cuadrados también. Y en el caso de la matriz, para mí la gran matriz siempre ha sido el agua. Y ha sido el espacio, ¿verdad? Dentro de mi concepción, ha sido el espacio donde más en conexión con todo me he sentido. Es el espacio donde más segura me siento a pesar de lo inhóspito que puede ser la profundidad del agua. Siempre me ha resonado mucho esto de, y tú vives en una isla y no sabes nadar. Y es como, por alguna razón, siempre he tenido un respeto tan grande al agua que no es como que yo me puedo entrar ahí a jugar por jugar y ya, y a tirarme y a hacer escándalo y no sé, como para mí el agua, siempre he tenido como una relación bien sagrada con el agua. Y pues ya estoy aprendiendo a nadar un poquito, sé sobrevivir un poquito, pero entiendo que para mí lo que en algún momento yo sentía como miedo al crecer, he entendido que han sido relaciones de cómo yo he entendido lo sagrado en mi alrededor. Entonces, para mí, el agua siempre ha sido esa matriz. El agua es donde puedo sentir que puedo soltar todo, me ayuda a procesar mis emociones. Entonces, para mí, esa siempre ha sido la matriz. Y viniendo del contexto campesino del que vengo, esa matriz también está en la tierra, en el lodo. Estaba bromeando otro día, hace unos meses, con una amiga, de que yo sí soy también incluso un signo Tauro, que es signo tierra. Soy de Ajunta, de un monte, de que yo amaba irme a correr por atrás y llegar a casa llena de fango hasta dentro de las orejas. Y entonces era como, soy del monte, tengo una conexión bien grande con la tierra, pero también amo el agua. Entonces decía, pues tú eres bache. Entonces, como esos dos elementos siempre han estado en mi experiencia. Y para mí eso es lo que conforma mi matriz también. Como una matriz bien individual para mí en ese sentido, ¿verdad? Ese elemento tan específico de la unión de la tierra y el agua. Porque también yo recuerdo cualquier momento en la junta y lo que pienso son en mis pies en el bache y grama, como el sentir los pies húmedos de barro, rojizos, de Limaní, de Portillo, de todos esos barrios en los que viví y vivió mi familia. Entonces, cuando pienso en la matriz, pienso en toda esa experiencia. Para mí, ¿verdad? Pensando también en el contexto de la rematriación, una de las poblaciones que más tenemos que resistir o rematriarnos incluso, somos las personas que por generaciones estuvimos en los montes de Puerto Rico y debido a este proyecto de modernidad, de desplazamiento, de destrucción de nuestras comunidades, de que nos cortan los accesos de salud, educación y de todo, sobre todo en esa
en esos pueblos del monte, y nos fuerzan a desplazarnos hacia los centros más poblados, hacia las ciudades, hacia la metro, y nos fuerzan a perder esas conexiones que tenemos con nuestro campo. Por una cuestión muy bien pensada de parte del proceso colonial del imperio de Estados Unidos, ¿no? Porque tanta riqueza que hay en los montes de Puerto Rico, para mí, yo siempre he tenido bien claro que a mí no me interesa qué discurso político saquen de la academia, saquen de que si vota por vota por aquel, que proponen tal tipo de tal o cual cosa, proyecto político, de leyes. Para mí, yo siempre he estado bien clara que los discursos de liberación, las propuestas, no es mi discurso, la propuesta de liberación, siempre han sido los grupos originarios, los grupos indígenas de todo el mundo, los que han tenido siempre bien claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer, que ha sido, respetar la tierra, reconocer que no somos dueños de nada, sino que simplemente estamos viviendo aquí, somos otro ser vivo, al igual que la planta, al igual que la roca, al igual que el agua. Para mí ha sido central, como parte de mi resistencia política, no envolverme en ninguna de las ilusiones del sistema, ni estar peleando de que este año van a tirar tal o cual ley. La ley es un papel, es una ilusión para mantenernos entretenidos. Para mí, mi liberación es ir a sembrar la tierra, ir a respetarla, no creerme dueña de ella y que la naturaleza es un recurso y yo voy a ir a explotarla y que produzca para mí y para yo sacarle dinero, sino que yo lo que quiero es coexistir con ese espacio, con esa naturaleza, con ese monte. Y desde que yo me fui de mi casa a los 18 años, por las razones que hayan sido, yo siempre he tenido claro que mi objetivo de vida es regresar a esa tierra de la que me desplazaron, porque somos y son tantos los agricultores, campesinos, gente del monte, que nunca han tenido tierra o que la tienen y se la han quitado o que les han desplazado. O sea, ha sido un proyecto colonial bien específico de despoblar todos los montes y de hacernos creer incluso que quedarse ahí es quedarse estancado, que quedarse en el monte es la charca. Esta novela que nos daban a todos a leer en la escuela, como tú tienes que salir de aquí, tienes que irte a otro lado a buscar el progreso, a buscar el éxito. ¿Qué éxito? Eso es una ilusión, ese progreso es una ilusión, eso es una mentira, eso nunca fue nada. Yo estaba mejor cuando estaba allá, lo que pasa es que me tuve que ir por diversas razones y contextos que no estaban en mi capacidad de manejar a mis 18 años. Pero incluso ha sido requiere un montón de esfuerzo, de valentía, de esmero y ¿cómo te digo? De empeño. Continuar por el resto de tu vida queriendo volver a esos espacios, cuando incluso, por ejemplo, yo estaba hablando de esto con mi abuelo materno y yo le decía, pues yo quiero hacerme una casita otra vez donde yo vivía, por allá en el barrio, y eso es lo que yo quiero. Para mí ese es el éxito, regresar a sembrar en ese pedazo de tierra y vivir ahí en paz. Entonces está bien loco que él, por ejemplo, él vivió toda su vida trabajando desde la tierra. Y su respuesta ante ese deseo, proyecto que tengo en mi vida fue, pero si es que en este monte no hay nada. Entonces, como nacionalmente, ese ha sido el discurso. Esa ha sido la mentira de que comer ñame que acabas de sembrar, que acabas de encontrar en tu propio patio sin que tú hubieras tenido que hacer nada, porque
la naturaleza y los frutos y la abundancia está ahí con o a pesar de nosotros. Entonces, nos hicieron creer que salir a tu patio y cortar un racimo de plátano sin tener que ir al supermercado, eso no era nada. O sea, yo he visto cómo personas tienen un palo de limón en el patio de su casa y los limones se les pierden, pero van a comprar los limones al supermercado, teniendo limones en su patio. Entonces, para mí, cuando pienso en el campo, pienso en el cruce de todas estas cosas, todas estas experiencias, en mi resistencia a sembrar viviendo en el centro de un pueblo y tener tiestos, pailas tengo un palo de acerola creciéndole una paila en el balcón de mi apartamento, como todo el tiempo yo he estado en esa resistencia de que, aunque sea en un tiesto, yo voy a sembrar. Porque la gente campesina en Puerto Rico en realidad nunca, y es bien poca la gente que tiene terreno, tiene tierra para sembrar. Y hay un proyecto del Estado de continuar quitándonos eso. Para mí, toda mi vida, todo mi modo de vivir, el simple hecho de yo detenerme a mirar un pájaro, escuchar un pájaro, que mi día sea bello porque vi una flor. Para mí, esa crianza, el venir de ese monte, de ese campo, guía todo. Guía mi proceso creativo. Las poesías más hermosas las he escuchado yo de jíbaros que nunca han ido a la escuela, hablando de un palo de café que cogieron ayer. Entonces, como para mí ha sido también una resistencia de validar mi propio conocimiento, mi propio saber, mis propias visiones como persona que no viene de una academia, que no viene de la blancura, que no viene de estos estratos élites donde, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo del arte, si tú no eres blanco, con chavo, académico, es bien complicado en todos los sentidos, incluso más allá del arte, que se valide tu conocimiento. Lo más queer incluso en mi vida es eso. Yo saber que vengo de un monte desde el cual nadie en este sistema va a querer validar mi modo de vida, mi visión del mundo, mi visión de lo que es ser y estar en el mundo, y ni mi conocimiento. Y yo aún así decidí, pues mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que mis ancestros me dejaron también. Como mi modo de vida y mi visión de mundo no es porque yo lo tengo, no salió de una mata de plátano. Lo tengo precisamente porque fue el modo de vida de quienes vinieron antes que yo. Y para mí eso informa todo. Y eso guía todo. Yo estoy consciente de que así como mi papá y su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo, todos eran de esos montes que ahora están divididos entre Ajunta, Lares, Yauco, Peñuela, Jayuya. Yo sé que al igual que como todos ellos vivieron en esos montes, yo sé que, y tengo así como la certeza de loca de que ahí es donde yo tengo que estar. Y hago todo el intento por no dejar que el sistema me separe de eso. Entonces, ha sido un proceso sí es un proceso de rematriación también, como haberme ido de ahí y estar todo el tiempo, cada día de mi vida, cada hora y segundo de mi vida, teniendo un proyecto para regresar a él. Hay una gran población de gente en los montes de Puerto Rico que nunca se han movido del monte, que han vivido toda su vida y viven todavía en la casita de madera con techito de zinc, en la tierra que han vivido ancestralmente por muchas generaciones y nunca han salido de Puerto Rico. Y quiero también como aprovechar el espacio para visibilizar eso, que también se da muy por sentado que todo el tiempo estamos en movimiento, porque ahora las distancias parecen ser tan cortas, ¿verdad? Con toda la vida acelerada y con los 1000 aviones que entran y salen,
cuando en realidad hay poblaciones que viven otros ritmos. Y ese es el ritmo del monte también, estar todo el día en un espacio, porque el pueblo, y así es como yo me crié, como yo solamente salíamos al pueblo a hacer gestiones y era un día que nos montábamos, la gasolina había que ahorrarla para en un día ir al correo, al médico, al banco, a pagar los biles, a ir al supermercado, hacer todo, y el resto del mes estábamos ahí en la casa y en la finca. Claro que el proceso de desplazamiento se da a partir de el cierre de escuelas, la imposibilidad de conseguir trabajo digno, todos estos contextos que crea el Estado precisamente para desplazarnos. En Adjuntas, por ejemplo, cuando yo empecé en la escuela, que yo era pequeña, habían escuelas en casi todos los barrios. Y ahora mismo, que yo sepa, solamente existen como 3 escuelas. Que es una escuela elemental intermedia en Yahueca, una escuela, deben haber más en el pueblo, pero hablando, ¿verdad?, de las escuelas en los barrios más alejados, la mayoría las cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Yo también me vi forzada a desplazarme de modo bien extraño también. O sea, yo como persona queer, creciendo en una familia que era casi completa testigo de Jehová, o sea, también esas rupturas se daban para yo tratar de asegurar mi bienestar en otro espacio, a la vez que tenía que obligatoriamente irme para Ponce si yo quería estudiar. Y también los contextos, porque yo estudié solamente porque me gané una beca para poder estudiar, que me pagaba casi todos los créditos del bachillerato, porque mi objetivo no era ese. Mi objetivo era irme a Automeca a sacar una licencia de mecánica y montar un taller con mi papá en el mismo garaje de la casa donde vivíamos. Entonces, los tiempos son otros, los movimientos son otros. ¿Qué pasa? Cuando yo me tengo que desplazar hacia Ponce para poder tener acceso a educación, a trabajo, a otras cosas, me encuentro con que el tiempo es otro y por tanto las formas de relacionarse son otras, las formas de ver el mundo son otras, la relación con la vida es otra, la relación con la basura es otra. Entonces, ¿cómo todo cambió de la noche a la mañana? Y yo me sentía como yo no encajo aquí. Y eso es lo que yo he vivido. Mientras más me he desplazado, más he vivido eso. Todavía no tenía unos tiempos tan acelerados como cuando me tuve que ir a trabajar al área metropolitana. Que entonces fue, luego del huracán María, yo estaba justo en el último semestre de mi bachillerato y no había trabajo para nada. Entonces tuve que terminar en el área metropolitana, donde, a pesar de todo, el mundo continuaba en esos ritmos, ¿no? Como el forzar esos ritmos capitalistas, pues allá sí conseguí trabajo. Pero entonces allá fue otro choque más, de que entonces allá la vida era aún más acelerada, había una violencia colectiva mucho más constante, porque todo el mundo salía, ¿no? Como esta histeria colectiva se notaba mucho más en el área metropolitana. Había mucho más cemento. Entonces, cada uno de esos desplazamientos ha implicado entender cada uno de esos contextos y doler las pérdidas de todo lo que tenía en Adjuntas que no he tenido en ninguno de estos otros espacios. Como el yo estar empeñada en sembrar y agarrar los galones de agua y cortarlos para no botarlos y hacerlos tiestos y querer sembrar y seguir ahí como hasta las escaleras de los apartamentos, poniéndolos donde ya no cabe, llenar con tierra el apartamento con lo más que podía para sembrar. Ese proceso de desplazamiento también incide en
nuestra espiritualidad incluso. Para mí, que me acerco a mi espiritualidad de otra forma, para mí mi espiritualidad era eso, de esperar las cocorías con las manos abiertas en el agua. Para mí era un acto de espiritualidad sentarme a mirar los árboles, a escuchar los pájaros y estar lejos del monte. Literalmente, yo he sentido que es como una debilidad de mi espíritu, porque no estoy ahí, no estoy donde debo estar, no estoy en ese espacio que para mí es sagrado. Para mí es sagrado el espacio donde estoy en conexión con mi humanidad. Entonces, ese proceso de desplazamiento rompe con esa fortaleza que me da yo poder estar tocando tierra. Porque ni siquiera los parques son para mí una solución a eso. Porque en algún lugar leí una vez que lo que empezaba como parque terminaba como parque. Entonces, como incluso el Estado, como parte de los desarrollos urbanos, han utilizado los parques como excusa de que hay espacios verdes entre todo el cemento para que la gente tenga como un placebo. Y para mí, pues, ese placebo no me funciona, como sentir que te arrancan. Y así lo he conversado con otras personas que son de pueblos un poco más rurales y que sus residencias han sido más rurales y de momento pues se tienen que ir a otro lugar porque ya sea dentro de Puerto Rico como a trabajar o estudiar y han tenido experiencias muy parecidas y cómo les afecta su salud mental y su salud física no estar en el espacio donde, ¿verdad?, se sienten en esa conexión consigo mismo. Gran parte de ese desplazamiento ha sido por temblores, yo con mudanza en 3 sitios diferentes porque no tengo dónde tener mis cosas, durmiendo en el sofá de una amistad o con el amigo, la suegra, el papá, la mamá de tal persona. Y se siente mucho en el cuerpo, se siente como que se lleva toda la vida, toda la mudanza encima. Podemos empezar por el simple hecho de que hay una diferencia entre el nivel de producción de basura también que se da en la ciudad. El simple hecho de que en casa cuando pelábamos una papa, las cáscaras íbamos, las tirábamos por el barranco y eso se compostaba solo. Pero en la ciudad terminas tirando las cáscaras en la bolsa de basura. ¿Y cuántas bolsas de basura más vas a terminar produciendo? Algo tan sencillo como compostar, que se da de forma natural. O sea, yo me acuerdo, mi abuela terminó de pelar el pimiento, el ají, tiró las semillas y en un par de meses ya eso retollaba como si nada al lado, en el barranco de al lado. Y la gente, pero si este es un matojo, arráncalo. Y yo, no. Es que él está bien ahí. Él te está haciendo daño. No, él te está afectando de alguna forma. Se ve lindo. Déjalo ahí. O sea, porque tienes que arrancarlo. Es una forma de vida también. Las plantas que yo tengo, yo no las tengo que tener para que me produzcan. No hay una exigencia sobre una planta para que me produzca. Yo me di cuenta de que en casa, si yo compraba una cosa, eso se iba a usar hasta que no le quedara ni un chispito más de vida. Yo compraba una frisa y esa frisa la podía estar usando toda mi vida y cuando ya me cansaba se la donaba a alguien más para que la siguiera usando. Yo nunca compré, si yo compré 5 piezas de ropa en toda mi adolescencia y juventud, fue mucho. ¿Por qué? Porque la ropa que se le quedaba a la vecina se la pasaba a la otra y después que terminaba de usar la otra me la pasaban a mí, después yo se la pasaba a las primas. Entonces hay una conciencia de que tenemos que reutilizarlo todo, o sea, se rompía el saco de café, no me lo botes, que eso yo lo puedo usar para otra cosa. Entonces hay una relación bien diferente
acerca de qué se concibe como basura y qué no. Entonces, o sea, yo veo todos los días que camino por ahí y yo digo, ¿y por qué botaron esto? Yo paso en mis caminatas diarias por ahí, yo paso y miro cosas que están en los zafacones de basura y yo, ¿por qué botaron esta silla que está en perfectas condiciones? En nuestros contextos era, si ya comimos todo y sobró comida, le llevamos al vecino. Si el vecino ya comió y con todo y eso al otro día queda más comida, mira, tú vas para casa de tu tía, llévale un bowl de comida. Queda comida, ya se va a dañar, dáselo a los lechones, a los perros, a las gallinas, nada se pierde. Entonces hay una visión de que todo hay que cuidarlo también. De que no solamente es que hay que usar las cosas en su entereza, como el simple hecho de que cuando matas la gallina, cada parte de la gallina es importante, cada parte del lechón es importante. Entonces hay una desconexión de cómo, pues, en el fast food ya la comida está ahí y tú vas y la compras o en el supermercado ya la lechuga está ahí. Y no está esa concepción del tiempo, de todo el tiempo que necesita la lechuga para crecer, para que esté lista para la cosecha. Todo el trabajo que se pasa haciendo el boquete, para poner la semilla de plátano, para esperar a que dé, para entonces ir a buscarlo, lavarlo, pelarlo, para hacer los tostones. Entonces, toda esa concepción del tiempo, del uso, del trabajo, que cuesta cada una de las cosas, para mí, en el mundo de la ciudad, de cómo todo es de una imagen, un producto, borra también todo ese proceso de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, de recursos, todo el agua que se necesita para que crezca un fruto, toda la tierra que se necesita para que crezca una china. Eso tiene que ver mucho con la relación que hay con la basura en la ciudad. Son unos procesos generacionales también, porque por ejemplo, en el caso de mi abuela sabía tejer, ella cocinaba, hacía catering, ella cosía, ella hacía de todo. ¿Qué pasa? Que yo no tuve, ¿verdad? Por razones diversas, no tuve la oportunidad de aprender todo eso con ella. Ella hacía los pasteles, hacía limber, hacía dulce de lechosa, como todas estas cosas que eran conocimientos que para mí son bien importantes, pero que la generación pasada, en el caso mío, mi generación de mis papás, pues quizás en el caso de mami quizás pensó que el progreso estaba en otras cosas, que entonces el progreso era pues, irse para Estados Unidos y trabajar para allá, y que le pagaran allá y tener una casa allá con aire acondicionado, cuando en realidad para mí ese éxito era otro. Ya mamá no está y yo estoy ahí como, ¿cómo tengo acceso a esos conocimientos? Que la generación pasada se creyó el cuento de la casa y el crédito y el trabajo y el retiro, y entonces para nosotros, como nosotros estamos así como bien a oscuras, tratando de encontrar todos esos conocimientos y esos enlaces que se rompieron o se perdieron por X o Y razón. Porque también, por ejemplo, se pierden por causa del mismo sistema. El sistema busca ocultarlo, romperlo, invisibilizarlo. Hablo mucho, por ejemplo, de mi abuelo paterno. Él tenía Alzheimer desde que yo era bien chiquita. Y entonces si nos ponemos a ver, eso es también un olvido de un montón de conocimientos, de un montón de saberes, que hubo un quiebre ahí, que se perdió un montón. Simplemente olvidó por causas de un montón de cosas, podemos argumentar, pero que si nos ponemos a ver incluso quiénes son el mayor porcentaje de enfermedades mentales en Puerto Rico. Comunidades racializadas, comunidades empobrecidas, comunidades rurales, rezagadas. ¿Quiénes son el mayor porcentaje de personas con Alzheimer? Gente de esas comunidades. Entonces, ¿cómo las condiciones materiales también inciden en esos problemas de salud
problemas de salud mental que causan todos estos olvidos, cómo el trauma afecta a la memoria. Entonces, si tenemos que hablar de todo esto, también tenemos que hablar de cómo los contextos socioeconómicos y políticos afectan los procesos de memoria, de salud mental, de bienestar mental y físico. Y me resulta bien interesante cómo nuestra respuesta colectiva también ha sido utilizar la intuición, que yo lo hacía y no estaba entendiendo. Desde chiqui yo usaba mi intuición y no estaba entendiendo que eso era una herramienta ancestral que nos dejaron para nosotros seguir resistiendo, porque la intuición es parte de esa imaginación, de esa fuerza creativa que nos tiene vivos. Entonces, como en momentos de crisis más grandes, que estaba escuchándote en el podcast, también como en esos momentos más oscuros brillamos más. Como nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestra genética, nuestra ancestría, nuestra intuición, nos da la respuesta que necesitamos. Y yo, desde chiqui, he utilizado la intuición buscando respuestas, imaginando. Para mí, esa es la forma en la que he podido acceder a estas conexiones ancestrales o con el monte, con lo sagrado, con esa rematriación. Para mí ha partido desde esa intuición, desde soñar lo que falta, sea para el futuro, sea para el pasado, soñar eso que falta. ¿Cómo lo podemos intuir? ¿Qué de lo que hay nos da indicios de lo que pudo ser o de lo que fue? La experiencia que he tenido fuera de Puerto Rico es que estuve 6 meses en Chile. Estuve allá estudiando y uno de esos 6 meses fue conociendo otras partes de Sudamérica. Entonces ahí conocí un poco de Argentina, Ecuador, Perú, Galápagos, Isla de Pascua, le dicen Isla de Pascua, pero es Rapa Nui. Ese contexto de haber estado fuera por 6 meses también me ayudó a pensarme más que de borinque, caribeño. Sobre todo estando en los sures de Sudamérica, donde los climas son otros, los ritmos también son otros, los modos de vida. Estar en esos sures más fríos me hizo extrañar el calientito del clima y las relaciones caribeñas. En ese proceso también fue muy bonito entender cómo tenemos conexiones latinoamericanas, a pesar de que la colonización yanqui en Puerto Rico pues ha querido separarnos de todo ese contexto caribeño y latinoamericano. Fue bien loco, por ejemplo, y lo es cada vez que se sale de Puerto Rico a otros lados que no son Estados Unidos, hacerle entender a las personas que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, aquí no hablamos inglés, que somos una colonia, que, ¿verdad?, que se dan otros contextos, dónde estamos en el mapa del mundo, dónde estamos en el Caribe. O sea, así como tan sencillo que en marzo estuve en Brasil para la Bienal, decía Puerto Rico, ¿dónde? En el Caribe, ¿dónde? Al lado de Cuba, República Dominicana, Haití, al lado de Cuba. Y yo, no al lado, pero cerca. ¿Cómo poder estar esos 6 meses allá o salir de Puerto Rico a otros lados que no es el imperio gringo? Me ha ayudado a encontrar esas cosas en común con otras poblaciones latinoamericanas, sobre todo con quienes más en común me siento, pues han sido con grupos indígenas, originarios, mapuche, de esos sures, que son con quienes he logrado llegar a entendimiento de que, mira, sí, o sea, hay unas experiencias que están conectadas, hay unas vivencias, precisamente por ese desplazamiento de tierra, esa violencia
que han recibido grupos originarios de ese gran territorio llamado Suramérica. Sobre todo también fue bien bonito conectar con personas negras de Brasil, personas afro-brasileras. También era como, jamás me había sentido tan segura en otro país más que en esas comunidades negras en Brasil, y que me trataran como si fuera de allí. De momento me empezaban a hablar portugués y yo no entiendo, pero cómo hay unas narrativas, unas estéticas, unas visiones de mundo que se repiten. Pensando, por ejemplo, en lo de la trinchera y la oscuridad de la claridad, tengo que citar a Lisbeth Román. Cuando yo estuve en el proceso de la construcción de Dolieres, mucho de eso estuvo influenciado por su música. Hay una canción específicamente que tomé una cita de la canción para ponérsela de título a una de las piezas, que pienso que es una de las más importantes en cuestión de narrativa de esa exposición, que es El abismo me sostiene. Todo el proceso de violencia, de desplazamiento, de pérdidas, de duelos que yo he vivido a lo largo de mi vida y que ha vivido el Caribe por su condición de Caribe colonizado dentro de la sociedad moderna. Hay mucha oscuridad, no pensando que oscuridad es un término negativo, sino en cómo nos hemos tenido que lanzar a la nada y al vacío una y otra vez. Pensar, por ejemplo, que el fin apocalíptico del mundo ya lo vivimos. Ya pasó para la gente negra que esclavizaron y arrancaron de donde sea que vino en un barco hasta acá y separaron a madres de sus hijos y a hijas de sus madres y a familias enteras y a personas en su carácter, independientemente de cuál era el rol que tenían en su vida diaria, como ser arrancados, puestos a través de tanta violencia en otro lugar totalmente diferente, donde no sabían, no lograban comunicarse, no lograban comer, no lograban dormir, no lograban hacer sus necesidades, no tenían una vida digna. Ya ese fue un apocalipsis. Ya fue otro apocalipsis para la gente indígena que estaba aquí cuando llegaron los españoles. Para mí pasó el apocalipsis cuando me tuve que ir de junta a estar en otros espacios que me matan. Entonces, nos hemos tenido intergeneracionalmente, nos hemos tenido que lanzar a ese abismo, a esa nada, a ese desconocimiento, a esa incertidumbre tantas y tantas veces que se siente que es algo casi diario. O sea, han habido un montón de momentos en mi vida que yo digo, la semana que viene, yo tendré para comer, yo tendré casa la semana que viene. Entonces, nos hemos tenido que lanzar ahí tantas veces que llega el punto en el que logramos entender, independientemente del abismo al que me tenga que tirar, vamos a hacer esto para poder sostenernos incluso ahí. Cuando hablo, por ejemplo, del poemario Aceite de Palo, que yo digo, diablo, la muerte de mi abuela materna fue tan intensa en los contextos en los que estaba viendo. Ya yo no estaba en las juntas para ese momento, ya no tenía conexión casi con mi familia, como habían tantas rupturas en mi vida, que ese fue otro abismo. Y fue uno bien grande. Y después, cuando me echo para atrás, logré nadar, aprendí un poquito y dije, espérate, si no me hubieran tirado para allá abajo, yo no hubiera aprendido a subir otra vez. Entonces, digo como, pues sí, quizás mi abuelo no hubiera pasado por ese Alzheimer tan crudo, si mi abuela no hubiera pasado por ese cáncer tan crudo,
yo no hubiera llegado a la sabiduría que tengo hoy. Quizás fuera otra pendeja más siguiendo el bonche y viviéndome la movie del éxito del sistema. ¿Quién sabe? ¿Cómo yo puedo hacer también para yo en mí misma ser un punto de fuga? Entonces ha sido como toda una reflexión de cómo yo puedo también ser el abismo. Cómo yo puedo ser esa trinchera que no le han encontrado el fondo. Cómo yo puedo ser, asumirme como esa metáfora de una trinchera tan y tan profunda y tan oscura que lo único que hay ahí es el organismo vivo que tiene que estar ahí, no nada extranjero, no una cámara científica que venga a explorarme. ¿Cómo yo puedo asumir en mi vida diaria ser ese abismo, ser esa metáfora de esa trinchera? Como para mí, la respuesta es ese cimarronaje que se escapaba de la hacienda, inventaba nuevas formas de vida en un monte. Por eso para mí me llama el monte también. Para mí esa es la metáfora por la que vivo. Le agradezco un montón a Ketsia por sus palabras, sus reflexiones. Gracias por escuchar otro episodio de este podcast New Trading Body Game. Posteo nuevos episodios cada luna nueva, cada luna llena. Gracias por escuchar, de verdad. Si quisiera más información sobre el proyecto, puedes visitar a rematradingbodyking.com. Gracias por el apoyo, gracias por escuchar, gracias por estar.